Bienvenidos a su programa Dios y tus finanzas, la dirección de Dios para gastar, dar, ahorrar, invertir y salir de la deuda, del Ministerio Financiero Compás Católico. Estamos aquí de nuevo compartiendo con ustedes lo que dice la palabra de Dios en el área de las finanzas. Es un área que tal vez muchos de nosotros nunca hemos conectado, la Biblia y las finanzas, y en este programa nuestra intención en estos programas es de que usted sepa que hay mucha sabiduría financiera en la palabra de Dios. El Señor nos dejó más de 2.500 versículos que hablan sobre las finanzas en todas las áreas. En este día tenemos como invitado de nuevo siempre a nuestro querido diácono Mario. Bienvenido, diácono. Muchas gracias, Eva. Siempre es emocionante en este programa, porque este es un programa que no se encuentra por otros lados. Es un programa especial y muy emocionante. Cada tema es más emocionante que el anterior y por eso es muy bueno estar acá. Ay, gracias, exactamente. Fíjense que el diácono lo acaba de decir. Esto es algo que en nuestra iglesia no lo hemos tocado. Y la misión de nosotros es hacerle conocer a ustedes que aquí, en la palabra de Dios, usted encuentra todos los consejos financieros que necesita. No es que no va a buscar a los expertos también, porque también hay que tener la visión de la palabra de Dios, el conocimiento, ir a buscar a los expertos para las cosas prácticas. Fíjense que en este programa vamos a tocar, y en este mes de septiembre vamos a hablar sobre los empresarios. Hay mucha gente en todos estos años de consejería, la gente me dice, es que yo quiero ser empresaria, es que yo quiero ser empresario para ya no depender de nadie, para ya no trabajar como burro, para ser mi propio jefe. O sea, cada quien tiene su razón por la que quiere ser empresario. Y en este programa yo quisiera que le diéramos un poquito de luz para que vea dentro de usted mismo, aquel que ha querido ser empresario, que ya lo es o que piensa hacerlo. Pregúntese usted mismo, ¿por qué quiero ser empresario? Pero tal vez la pregunta no solamente ¿por qué? ¿Para qué quiero ser empresario? ¿Verdad? Sí. Y hablar un poquito de esos dones que Dios nos ha dado. Sí, ese principio para decidir si uno puede o no ser empresario o abrir su propio negocio es sumamente importante, ¿sabes? Porque no es solo por la presión o la premura de conseguir un ingreso. Uno tiene que analizarse a ver si tiene las aptitudes y capacidades y disciplinas y el llamado para ser empresario. Y si lo tiene, entonces tiene que prepararse, dejarse los miedos y echar para adelante. Y echar para adelante, echarlo con las razones correctas, por las razones correctas. Yo creo que empecemos leyendo Colosenses 3:23. Oh. Si lo tenemos, empecemos con la palabra de Dios, porque ustedes saben, para saber que sí ahí existen mensajes. Sí, Colosenses 3:23. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. ¿Qué te parece? Y el siguiente dice, bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Fíjate que mira qué bonito, porque muchas veces estamos amargados con el trabajo, que por el jefe, que por el tipo de trabajo que hacemos. No hace mucho escuché la historia de mucha gente, muchos hispanos aquí en el área de Gainesville, en Georgia, que trabajan en las fábricas de gallinas, o sea, en las granjas. Y entonces, wow, me estaban explicando cuál es el trabajo que ellos hacen. De verdad, pasan mojados todo el tiempo, están mojados todo el tiempo, un olor que muchos de nosotros no lo quisiéramos tener todo el tiempo con nosotros. Es un trabajo fuerte, a ellos les pagan por cada pollo que limpian o por cada pollo que descuartizan. Entonces, son trabajos bien fuertes y cualquiera de nosotros diría, oye, un trabajo que yo no lo hago o estuviera amargado, y tal vez muchos estarán amargados, pero hay muchos también que son felices. Es que depende, si en la granja de pollos, por ejemplo, el empleado que le gusta hacer su trabajo, que lo haga con gusto, ¿verdad? Aún las condiciones difíciles en que se encuentra, porque todos los trabajos tienen condiciones difíciles, pero si no está cómodo, pensar en hacerse un empresario, no necesariamente lo va a llevar al éxito.
porque aunque el empresario tiene unas grandes ventajas, pero digamos, de cada 20 personas que se dedican a poner un negocio, en realidad solo 3, 4 o 5 tenían las aptitudes y la voluntad para llevarlo adelante. Y eso, fíjate que yo creo que eso es muy importante, las aptitudes de nosotros, porque tal vez muchas veces, yo considero que todos somos empresarios en primer lugar. ¿Por qué? Porque todos manejamos la empresa de nuestro hogar. Esa es una empresa. Si tú ves las finanzas de un hogar, es como una empresa. Sí. Tú llevas, tienes que tener un control, un orden, ¿verdad? En llevar esa empresa del hogar. Entonces, muchas veces tenemos desordenada la empresa del hogar y así queremos crear una empresa. Ya sea de lo que sea, vendiendo agua, vendiendo pupusas nosotros los salvadoreños, lo que sea que usted quiera hacer, pero primero tiene que empezar con el orden. Así es. Y fíjense y buscar los talentos, orar para que el Señor te haga ver cuáles son mis talentos. Porque muchas veces queremos poner empresas de las que no conocemos nada. Yo no puedo ir a poner un salón de belleza, por ejemplo. ¿Qué sé yo de cortar pelo, de tintes, y yo nada de eso? O sea, yo estoy consciente que ese no es el don que Dios me dio. Es correcto, pero incluso cuando hablas de la disciplina, fíjate que yo pasé muchos años trabajando por mi cuenta y desde mi casa. Y eso suena muy bonito y muy fácil y muy agradable, pero no lo es. Así porque es. para trabajar desde la casa, uno tiene que tener la disciplina que a las 8 de la mañana se olvida de casa, de familia y se pone a trabajar. Así es. Pero hay personas que dicen, voy a trabajar desde mi casa y hasta las 11 por ahí de la mañana empiezan a ver qué hacen, pero ya a las 11:30 es hora de buscar el almuerzo. Entonces, así no funciona. Uno tiene que evaluarse si está en posibilidad de tener esa disciplina. Yo creo que antes de abrir una empresa o para el que ya lo tiene que empezar con poner orden en su hogar. Tiene que empezar en poner un orden en lo que usted va a hacer, una disciplina. Yo escucho a personas que trabajan desde su casa y dicen, no, es que yo trabajo en pijamas. Desde ese mismo momento que usted trabaja en pijama, ya va mal. No está bien, porque usted depende como usted esté, así va a ser su producción. Y fíjate, cuando hablas de orden y disciplina para trabajar desde la casa o de manera independiente, incluye el separar completamente las finanzas de lo que es la actividad comercial o empresarial de lo que es la familia. Porque hay empresarios que tienen capacidad suficiente para tener éxito, pero todo se les viene abajo porque nunca pudieron separar lo que es las finanzas de la empresa con lo que eran las necesidades de gastos de la familia. Eso es clave, diácono, eso es clave. La mayoría de veces que yo me he sentado con empresarios, pequeños empresarios, gente muy trabajadora, aquí dando consejería, la pregunta del millón, ¿usted tiene salario? No. Es que de lo que entra, saco, le digo, ahí estamos en error, porque entonces lo que entra sale y no se sabe si salió para la empresa, salió para la casa o para dónde. Entonces, eso es algo bien importante. Y saber los dones. Los dones. A veces el Señor nos está llamando a hacer algo. Y a veces los miedos o la comodidad nos detiene. Yo quisiera que para eso habláramos del rey Saúl. Del rey Saúl, como él era, su padre era dueño de tierras, y ellos en esa época, los ricos, lo que ellos, tenían eran asnos, eran burros. Entonces él era el que cuidaba ese producto, se puede decir, de la empresa de su padre, esos burros. Y cuando él sale de su zona de comodidad a buscar a unos que se le habían perdido, se encontró al profeta Samuel. Se encontró con la coincidencia de que tenía su vocación, por una parte, para ser empresario, y después de servirle a Dios, ¿verdad?, en Israel, porque, como tú dices, él fue el rey Saúl, pero cuando era joven, él vivía funcionando bajo la disciplina del negocio que tenía su padre, y él era parte importante de ese negocio, y era persona de confianza del padre, de manera que cuando
en una de esas, un grupo de sus burros del papá se extravían, el papá manda al hijo a buscarlos. Y él va diligente a buscarlos y anda diligente con toda diligencia buscándolos por todos lados y no los encuentra. Sin embargo, no los encuentra porque también él tenía que pensar en dónde Dios me está guiando con esta actividad, ¿verdad? Y fue así como buscando a los burros se encontró con el profeta Samuel, ¿cierto? Exactamente. Y el profeta Samuel le dice, deja de buscar burros porque Dios te está buscando para hacerte rey. Y fíjate que la respuesta de él fue muy importante, porque muchas veces el Señor nos está buscando y tiene ahí las oportunidades para nosotros, pero nosotros, el miedo nos detiene. Es correcto. El salir de la zona de comodidad nos detiene. Lo que vayan a decir o lo que no decir los demás nos detiene. Entonces son tantas cosas, la falta de disciplina nos detiene. ¿Qué fue? La obediencia. Claro. Disciplina primero con su padre. Claro. Obediencia con el padre, claro. Porque si no, no hubiera ido. Y cuando el profeta Samuel le dice, ¿qué le responde él? Aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Entonces, sí. Ahí es como ¿cuántas veces nosotros le decimos al Señor, aquí estoy, envíame a hacer tu voluntad? En las empresas tenemos una gran oportunidad para llevar a Cristo a los demás. Claro que sí, es que tú sabes que todas las cosas dentro de la tierra tienen que estar en función de la voluntad de Dios. Y así como Saúl, su visión de adulto era llegar a ser el administrador y dueño de las propiedades de su padre. Y sin embargo Dios le decía, te estoy preparando para una tarea mucho mayor, que es que ser el administrador de todo el reino. Sí, no solo de este poquito, sino de esto. Y entonces una persona tímida y que no está ubicada y no está consciente de la importancia de amarrarse a Dios, pues dicho, no, mi papel es buscar burros, perdone, pero ando, mientras no encuentre los burros no puedo regresar a mi casa. Exactamente, Fíjense que hay un libro que se llama Ata el burro a la vid. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros debemos atar nuestra empresa, tanto personal, familiar, como a la empresa que el Señor nos ha dado, atarla a la vid de Jesucristo. A los deseos de Dios. Vamos a seguir hablando de eso en nuestro próximo segmento. Les dejo con una tarea, anote. ¿Por qué quiero ser empresario? ¿O para qué quiero ser empresario? Hágase esa pregunta en oración. Volvemos en unos minutos. Estamos en los estudios de Jesus Christ Network en la parroquia San Juan Bosco de Miami. Los esperamos. Continuamos con su programa Dios y tus finanzas del Ministerio Financiero Compass Católico. Antes de continuar, quiero recordarles que ya están inscritas las inscripciones, o sea, ya nos estamos inscribiendo para los cursos de Compass, que en los diferentes países donde estamos en este momento abriendo en Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia, próximamente Guatemala, El Salvador, así es que ya todos los que nos escuchan van a tener la oportunidad de tomar este curso, que lo que es como yo creo que sería el 1-1, el primer curso que deberíamos de tomar en la vida antes de salir de casa, antes de salir al área a manejar las finanzas por nuestra cuenta. Deberíamos de tomar este curso. A nuestros hermanos de México les quiero pedir 1000 disculpas. Hemos retrasado un poco la salida del material, pero les prometemos ya en este momento, me avisaron que ya están haciendo la prueba del material, o sea que muy pronto en el nombre de Dios vamos a tener disponible tanto el curso como el material allá en México. Continuamos con esto de los burros. A mí me llamó la atención ese libro porque decía, ata el burro a la vid. Y yo decía, pero ata el burro a la vid. Y mira que los burros tienen, su historia en la Biblia. Primero acabamos de hablar sobre Saúl, ¿verdad? Sí. También
podemos hablar sobre el burrito Sí. que mandó a traer Jesús Claro, para entrar a claro, Jerusalén. claro. Imagínense qué tal si el apóstol hizo caso, ¿verdad? Pero qué tal si el dueño del burro no se lo da. Claro. ¿Qué tal si dice, no, esto es mío, Claro. ¿yo por qué te lo tengo que dar a ti? Sí. Que las cosas funcionan bien cuando todo el mundo en la comunidad ata sus cosas, ¿verdad? A la vid, o sea, a la palabra de Dios, a los deseos de Dios. Y de esa manera todo funciona. Exactamente. Fíjense que porque cuando lo atamos a la raíz, todo florece. Sí, Porque Él es cierto, la vida, cierto. ¿verdad? Entonces todo florece. Muchas veces nosotros nos quejamos y nos amargamos y decimos, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué no encuentro trabajo? Tal vez la oportunidad la tenemos ahí. Busque sus talentos. ¿Cuántas personas en momentos difíciles, donde tal vez las puertas de los trabajos se cierran, porque el Señor está poniéndole una lamparita y diciéndole, mira, ve para acá, mira lo que te estoy presentando? Tienen talentos, todos tenemos talentos Sí, y a veces sí. no los ponemos a trabajar. Especialmente en ciertos sectores de países latinoamericanos, Eva, donde siempre se queja de la falta de trabajo, que hay países donde muchos jóvenes van a la universidad y se gradúan y salen y no encuentran trabajo. Ujú. Y la respuesta es que en los países también debe desarrollarse la capacidad o motivarse la capacidad para ser empresarios. Y que aquel joven que al salir de su universidad o sus estudios no encuentra un trabajo, que piense y evalúe, como bien lo estás diciendo tú, si tiene las aptitudes, ¿verdad? Y Dios le está dando la gracia y la capacidad para ser un empresario, y en lugar de estarse quejando de falta de trabajo, iniciar trabajo y darle trabajo a otros jóvenes. Exactamente, mira cuántas veces tenemos ahí la oportunidad. Hay gente que dice, pero es que yo trabajé para ser ingeniero, qué sé yo. ¿Qué tal si estudió para ser ingeniero y tal vez no encuentra trabajo de ingeniero, o no encuentra trabajo en lo que usted estudió? Pero eso que usted estudió le abrió su mente al conocimiento. Ah, claro Y que sí. eso le ayuda a usted para poder emprender cualquier cosa. Yo quisiera en especial que ahorita le habláramos a todos aquellos hermanos que están, ya sea buscando empleo, ya sea tratando de cambiarse de empleo, o que tienen un pequeño negocito. Habemos tantos hispanos. El hispano yo creo que tenemos en la sangre el ser comerciante. Tenemos tanta gente que vende en la esquina, vende agua, el otro vende verduras, el otro vende, y piensan que eso es como nada. Yo no tengo nada. Eso no resuelve. No resuelve, esa es otra palabra. Amores, eso es la empresa que el Señor le dio. Claro que sí. Claro que ¿Cuánto sí. pueden hacer desde ahí? Imagínate el señor que vende agua en la esquina, en una esquina. ¿Cuántas personas puede tocar? Claro que sí. Miles. Y fíjate que las oportunidades de establecerse un negocio personal y propio son innumerables. De todo, es cosa que la persona se analice cuáles son, como dijiste tú, mis aptitudes, ¿verdad? Las habilidades que Dios me ha dado, y sobre esa base empezar a construir algo. Yo sé de casos de personas que tejiendo canastitas han llegado a establecer un negocio grande, ¿verdad? De toda clase de canastas. No, es que es increíble. Yo también en El Salvador estuve la otra vez hablando con un sacerdote que tenía este grupo de señoras que se reunían todas las mañanas, o sea, en las mañanas, a tomar su cafecito y su pan. Una de ellas empezó a hacer unos collarcitos, así como estos que yo ando, sí. pero de tela. Y lo hacía de joven. Entonces a otra dijo, ay, yo quiero aprender. Bueno, para hacerle la historia corta, el padre me estaba explicando que ahora estas señoras tienen una empresa. La empresa, tenían una empresa textil enfrente de la iglesia que les mandó a donar un poco de pedazos de tela que les sobran a ellos. Y con esas telas, estas señoras están haciendo collares y los están hasta vendiendo fuera del país. Claro. Y lo que están haciendo es ahorrando para poder ir todas a Jerusalén en un viaje. ¿Qué con te eso. parece?
O sea, son pequeñas cosas que tal vez muchos pueden hacer. Hay gente que son buenas para la cocina, para hacer tortas. El otro día en República Dominicana me decía una muchacha, mire señora, después que tomo el curso me acordé como la viuda y el aceite. Y yo no tenía trabajo, estaba desesperada. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi aceite? Mira, para que los televidentes entiendan con claridad que cualquier cosa puede ser negocio, déjame decirte, cuando tú vas al supermercado y quieres hacer fila para comprar carne, tienes que agarrar un papelito con un número. Aquí Alguien está haciendo negocio vendiendo números impresos. Entonces, si alguien puede hacer un negocio de vender números, se puede hacer negocio de cualquier cosa. Sí, o sea, miren, hay opciones para todos aquellos que están desesperados. Yo conozco gente que me han dicho, ay no, especialmente en Latinoamérica, me dicen, no, pero es que mis hermanos no me quieren ayudar. Allá viven bien en Estados Unidos y no me quieren ayudar. Y tal vez están sentados en su casa esperando que sus familiares de Estados Unidos les manden. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, la mayoría de sus familiares en Estados Unidos no están aquí, es que los dólares les caen como las hojas de los árboles. Ustedes les acabo de contar esta historia de esta gente en Gainesville, Atlanta, que trabajan 8, 10 horas dentro de un lugar húmedo, lleno de todo lo que le quitan a las gallinas, a los pollos. No es un trabajo divertido y ellos están trabajando duro para poderles colaborar. Entonces es importante que ustedes también en casa puedan ustedes valorar cada centavo que les mandan de aquí y utilizarlos para hacerlos producir, no solo gastárselos, sino que hacerlos producir. Ok, le mandaron algo, piense, ¿qué puedo hacer con esto? Claro. ¿Me entiendes? Claro. Para que yo poder mantenerme o poder colaborar con la manutención de mi familia, claro, mía, de los que están alrededor. Sí. Y como hemos dicho en otros programas, Eva, lo primero que tiene que pensar la persona que recibe una remesa es ahorrar una parte de esa remesa para comenzar. Sí. Y después de reunir un poquito de ahorros, entonces pensar cómo puedo yo contribuir a producir. A ponerlos a producir. Exactamente. A ponerlos a producir. Recuerden que su familiar aquí está trabajando duro para eso. Póngalo a producir, dele valor. Exactamente. ¿Verdad? A eso no solo se lo gaste, fíjense. Volviendo a los empresarios, yo quisiera tocar ahora un poquito el otro lado. Hay muchos empresarios pequeños, especialmente, bueno, los grandes también, pero el pequeño le quiero hablar. Muchas veces yo he escuchado que me dicen, señora, es que si yo tuviera mi empresa, yo ya no tendría que trabajar tantas horas, o sea, al día. Déjeme decirle que cuando usted tiene una empresa, tiene que trabajar más horas. Que todos sus empleados. Que todos sus empleados, porque usted es el que tiene que dar el ejemplo en primer lugar, el ejemplo de puntualidad, el ejemplo de responsabilidad, el ejemplo de generosidad, el ejemplo de buen trabajo. Yo escuché unos testimonios hace poco de empresarios guatemaltecos que de veras, les digo, que como digo yo, me quito el sombrero. Gente que está haciendo, imagínense que uno de ellos trajo el año pasado a 160 empleados a Disney con todo pagado, con todas las ganancias de su empresa. Desde la señora que limpia el piso hasta el gerente. ¿Por qué lo hizo? Porque él estaba agradecido con sus empleados. Él aprendió que poniendo a Cristo en medio de su empresa, todo fluía. Y él dijo, lo primero que hizo fue decir no al soborno, decir no a la mordida, decir no a la deshonestidad. Y cómo Dios, él contó cómo Dios ha ido, que sí se encontró trabas, pero cómo Dios ha ido floreciendo su negocio desde el momento que él decidió no más deshonestidad en su empresa. Ese es un buen ejemplo, trayendo la realidad del siglo XXI,
de atar los burros a la vid, atar los Volvemos. burros a la palabra de Dios, atar los burros, ¿verdad? A Cristo. A Cristo y a su palabra de vida y a la moral cristiana. Fíjense que tenemos muchos ídolos, ¿verdad? Y hay mucha gente en sus empresas que las idolatran, o sea, pasan en sus empresas, se van al otro extremo, pasan en sus empresas día y noche y descuidan a su familia. Pero entonces, la pregunta que yo quiero que se hagan, el por qué hacen eso, cuál es la razón de su empresa, Claro, ¿verdad? claro. O sea, ¿es por ganar dinero? Sí. Porque a veces el ídolo del dinero nos roba tiempo Claro. con la familia. Cuando en realidad, y es muy bueno eso, porque la realidad es que cuando una persona pone una empresa, es para el bien común, el bien social. Porque así como somos mayordomos de las cosas que Dios nos dio, las cosas nos las da Dios para que sean para el bien de la sociedad. Y como mayordomos uno agarra de ese producto lo que uno necesita, y esa debe ser la visión del empresario, así como este empresario guatemalteco, porque de esa manera Dios lo hace florecer. Definitivamente. Y es bonito recibir, porque la mayoría de gente que me dice, ay no, pero es que, señora, usted porque no sabe, aquí no se puede vivir si uno no da mordida o da soborno, si no uno no trabaja, así va a ser difícil. Sí, es correcto, pero fíjate que si se pegan a esos principios, al final funciona. Yo conozco el caso de un empresario latino aquí en Miami, que vino un huracán y entonces hubo mucha desgracia por todos lados. Y él le ayudó a sus empleados todo el tiempo. Entonces, los empleados agradecidos, trabajando con él, vino más adelante la depresión económica, que el negocio se le vino como al 25%. Y él le dijo a los empleados, yo no quiero que ninguno se vaya, pero no hay cómo pagarles. Entonces los empleados dijeron, páguenos lo que se pueda, pero nos quedamos con usted ayudándole a levantar ese negocio. Imagínate. Y mientras todavía la mitad de las empresas estaban en recesión aquí en la zona, esa empresa ya estaba floreciendo de nuevo. Y entonces a largo plazo, la decisión de desprenderse que tuvo ese empresario, a largo plazo le está protegiendo su propia familia. Definitivamente que sí. Recuerde, le quiero dejar en este segmento un mensaje. Ate su burro a la vid, tanto su vida personal como su vida empresarial. Lleve a Cristo a su empresa y verá los resultados. Los esperamos en nuestro próximo segmento. Estamos en los estudios de Jesus Christ Network en la parroquia San Juan Bosco de Miami. Bienvenidos de nuevo a su programa Dios y tus finanzas. Seguimos hablando con los empresarios o futuros empresarios, potenciales empresarios. Todos tenemos ese deseo de ser nuestros propios jefes. Claro. Lo que no nos damos cuenta es que nunca vamos a poder ser nuestros propios jefes, porque tenemos un jefe que es el mejor de todos, para el que podemos ya sea trabajar dentro de una empresa o como dueños de la empresa, ¿verdad? Porque de las dos maneras siempre va a ser nuestro jefe. Así es, eso es correcto, y claro que hay empresarios que, digamos, como no atan su burro a la vid, pues entonces manejan mal su negocio. Y entonces los empleados en realidad deben buscar empresarios para trabajar con ellos que aten su negocio, ¿verdad?, a la vid, ¿verdad? Es cierto que fíjate que aún en un mal empresario con una empresa que maltrata a los empleados, el empleado tiene la oportunidad de crecer él como empleado, como persona, en sus capacidades, en sus habilidades, y después se va a buscar o a poner su empresa o a buscarse un empresario que tenga su burro amarrado a la vid para trabajar con él. Para trabajar con él, y sí, cuando uno no tiene empleo, uno tiene que tomar lo que encuentre, Así ¿verdad? es.
Pero el error grande creo que cometemos es que cuando tomamos cualquier empleo, lo tomamos de mala gana. Muchas veces, como no es el empleo que yo quería, no es el empleo que yo deseo, lo hacemos de mala gana. Y como dice en Lucas 16:11, si mal no recuerdo, que dice, si no eres de confiar en lo poco, tampoco te podré confiar lo mucho. Sí. Y eso va en varias áreas de nuestra vida. Sí. Porque si tú no eres capaz de recoger o barrer bien, tampoco vas a ser capaz de manejar una empresa bien. Sí, sí. Porque todo se empieza por la raíz. O sea, yo tengo que ser un buen empleado para poder ser un buen patrón. Es correcto. Eso es como el caso de Saúl, que salió a buscar los burros, pero salió con la actitud positiva. Positiva. ¿Te das cuenta? De tal manera que cuando lo encuentra a Dios y lo llama, él se da cuenta de inmediato que los burros son importantes, pero más importante es el llamado de Dios. Porque una vez que él acepta el llamado de Dios, Saúl, el profeta, le dice, y por cierto, ya te encontramos tus burros. Imagínate. Sí, porque así funcionan las cosas con Dios. Claro. Y entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta en todo momento. Y no es solo para el que sea empresario, también para sus empleados. Para los empleados. Porque el empleado que va a trabajar solo por el salario, trabaja de mala gana. Definitivamente. También el empleado tiene que ir a trabajar pensando que está haciendo una función social y que está amarrando su actividad de su vida, ¿verdad? Así como el burro, lo está amarrando a Dios. Yo creo que sería muy importante para todos nosotros, tanto empleados como empleadores, como dueños de negocios, poner Colosenses 3, 23, 24, ponerlo en un rotulito, en la refrigeradora o en el escritorio o en la oficina o donde sea, en su mesa de trabajo. Porque cuando tú aprendes que tú no trabajas para hombres, sino para Dios, tus empleados van a ser mejor. Sí. Tú vas a ser mejor patrón. Sí. ¿Por qué? Porque tú mismo no estás trabajando para el Dios dinero. Sí. Porque el dinero, mira, en un libro, creo que es en el del millonario de al lado, en que dicen que los que son millonarios, estos millonarios, no son millonarios porque ellos, esa era su meta, ser millonarios. Son millonarios porque disfrutaron lo que hicieron, porque encontraron ese don que el Señor les había dado, lo pusieron a trabajar y con eso han bendecido a tanta gente a su alrededor. Es correcto, es correcto. El éxito de toda actividad comercial, industrial o laboral está en que la persona esté haciendo algo que le guste, que le agrade y que esté satisfecho haciéndolo. Y a veces nos toca hacer lo que no nos gusta, pero recuerde, eso es temporario. Sí. Si usted lo hace bien, lo hace con amor, el Señor, usted hace bien las cosas pequeñas, también le va a dar las cosas grandes. Pero aún fíjate que cuando uno encuentra una parte de su trabajo o su actividad que no le gusta, debe analizar por qué no le gusta. Sí, muy importante. ¿No? Porque yo sé el caso de, por ejemplo, una persona en Nueva York que trabajaba recogiendo basura y no le gustaba. Pero en una de esas se dio cuenta, yo estoy equivocado. Entonces él fue a la ciudad y dijo, denme la basura, yo la recojo y me pagan a mí. Y ese hombre, a la vuelta de 10 años, recogiendo basura en la noche, llegó a hacerse millonario. Imagínate. Pero no solo eso, se hizo millonario porque él contrató entonces a 2 personas que le ayudaran, pero también les compartió y les influyó el mismo tema. Esto nadie lo quiere hacer, lo hacemos nosotros y nos volvemos ricos. Y esas personas allá todavía andan ahí recogiendo esa basura, pero ya tienen en el banco como 2, 3 o 4 millones de dólares para retirarse en el momento que quieran. ¿Y por qué no se han retirado? Porque les gusta lo que están haciendo, porque se dieron cuenta que encontraron la manera correcta de hacerlo. La actitud correcta. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios les dio, eso es la oportunidad que Dios les dio en la vida y la aprovecharon.
Claro ¿verdad? que sí. Muchas veces tenemos oportunidades, se nos presentan las oportunidades y nosotros vamos, que es lo mismo, volvemos a Saúl. Wow. Si Saúl se hubiera enfocado, ¿verdad? Como los caballos de carrera que ves que les ponen aquí para que no vean nada más que para el frente, porque yo allí quiero llegar. Entonces, No habría salido de los burros. si él se hubiera enfocado en que no, espérese, yo no le pongo atención a nada hasta que yo no encuentre mi burro, cuando yo los encuentre, regreso. Así es. Ya el profeta Samuel se hubiera ido, hubiera buscado el Yo- Señor a hubiera otro que buscado lo a otra escuchara. persona. Así Eso mismo. es lo que nos pasa muchas veces en la vida, queridos hermanos. Ese detalle, muchas veces nos quedamos sentados llorando, quejándonos, amargando a todo el que nos rodea, porque es que todo está mal, es que nada me funciona, todo mundo, nadie me quiere ayudar. Y bueno, y tenemos más excusas, Claro. pero no nos damos cuenta que nos pasamos el día, los días, los meses quejándonos y Claro. eso no nos deja salir Claro. y sacar lo que tenemos dentro, Claro. que claro. nos puede sacar de cualquier situación financiera. Mira, principalmente para los empresarios, pero aún para un trabajador, tenemos que tener la actitud de que cualquier problema que nos confrontamos es una oportunidad más que un problema. Y si tienes la Exacto. mentalidad de empresario, un problema resulta una oportunidad para un buen negocio. Para que, ¿Te das cuenta? exacto, muchas veces, ¿cuántas veces yo conocí, bueno, tengo el testimonio de alguien que tomó el curso en Guayaquil el año pasado que fui, y él daba su testimonio, decía como en el momento que le llegó el curso fue una bendición de Dios porque él había estado muy mal en su empresa. Y en ese preciso momento había conseguido un buen negocio. Pero si él no hubiera tenido las enseñanzas bíblicas, cómo manejar esa oportunidad que el Señor le estaba dando, Claro. dice, para este momento lo hubiera perdido todo. Claro que sí. Pero como ya el Señor me mandó ese curso Claro. y él lo pudo ver y ahora lo manejó de acuerdo a lo que el Señor le enseñó en la palabra, entonces la cosa le cambió. Es que siempre es así, mira, todo comienza con la actitud. Yo recuerdo, ahora que estamos hablando, en los libros de administración de empresas con los que yo estudié, estaba el cuento o historia de una persona, un vendedor que lo fue enviado por su empresa a África a vender zapatos. Y entonces mandó después un mensaje diciendo, aquí no hay negocio porque aquí nadie usa zapatos. Entonces mandaron a otro vendedor para allá a corroborar lo que estaba diciendo el primero, y el segundo vendedor que llega a África mandó un mensaje diciendo, mande todos los zapatos que pueda porque aquí nadie está usando zapatos. Entonces, es lo mismo como el vaso medio lleno, Medio ¿verdad? lleno, O ves exactamente. la parte del vaso vacía Sí. o ves la parte que tiene Todo lleno. problema es una oportunidad. Y todo depende de nuestra mente, cómo Nuestra nosotros veamos esa O oportunidad. sea, si tenemos la mente atada como el burro a a la vid. Definitivamente que eso es lo que hace la diferencia en la vida de toda persona, en la vida de todo empresario, queridos amigos. Aquel que tiene su empresa pequeña o grande, tome la palabra de Dios, mire, este es el libro de finanzas que usted necesita. Si ya probó todo y ve que no ve florecer su negocio, pregúntese, ¿para qué estoy haciendo eso? ¿Lo estoy haciendo para enriquecerme o lo estoy haciendo para llevar bendición a todos los que me rodean? Así es. Porque muchas veces eso es lo que nos tiene atados. Porque usted o puede estar atado a la vid del Señor o puede estar atado a los ídolos del mundo, como el dinero, posesiones, o sea, prestigio, todo lo que me rodea, ¿verdad? Entonces, cuando usted está atado a esas cosas del mundo, se le olvida que sus empleados son también como usted. Se le olvida que sus empleados son su asset, ¿cómo se llama? Su mejor aliado. Claro. Que sin los empleados, usted necesita a los empleados y los empleados lo necesitan a usted. Absolutamente. Toda empresa, el valor más grande que tiene es los empleados. Porque tú te imaginas ese señor
que se trajo a todos los empleados, les consiguió visa, dice, no sabía en lo que me estaba metiendo, pero les consiguió visa a todos, le rentó un hotel de los de Disney, porque él quería que tuvieran esa experiencia. Muchos de ellos jamás la han tenido ni la van a tener. Claro. Entonces, usted se imagina que si ese empleado, si esa empresa llega en un momento de caer, ¿usted cree que alguien lo va a dejar así facilito? No, porque la gente va a estar agradecida, porque usted los trató como seres humanos, como usted, no los trató como no los utiliza, los sirve y le sirven. Así es que creo que eso es súper importante, diácono. Se nos terminó el tiempo. ¿Hay algo que les quiera decir a nuestros amigos que nos están viendo ahí, esos empresarios en potencia o los que ya son empresarios? Que sigan, analicen sus habilidades que tienen y encuentren su vocación, y traten de ver si tienen la aptitud y la actitud para ser empresarios y no le tengan miedo, ¿verdad? Porque con lo poquito que comiencen, no sabe si es como los burros de Saúl, que eso poquito lo va a llevar a algo grande para su familia y para su comunidad. Definitivamente, gracias por estar con nosotros. No se olvide, ate su burro a la vid, que de ahí no hay pierde. Que Dios me lo bendiga y lo esperamos en el próximo programa, que estaremos hablándole de nuevo a los empresarios. Ahora vamos a hablar sobre una parte práctica, cómo prepararnos para llevar esa empresa a donde el Señor quiere que la lleve. Perfecto. Que Dios lo bendiga. Nos despedimos desde los estudios de Jesus Christ Network en la parroquia San Juan Bosco de Miami.